Entonces, eh, entonces, en este orden de la salvación que veíamos, primero debe de suceder una situación y luego otra. No puede ser que antes seamos glorificados, ¿no? ¿Cómo vamos a ser glorificados si no hemos sido elegidos ni regenerados, por ejemplo? Ni hemos sido llamados por Él. Y no tenemos la obra de la justificación en nuestra vida, la justificación por medio de Cristo. No podríamos ser glorificados. ¿Se dan cuenta? Y si no perseveramos en santidad, no podemos ser glorificados, ¿sale? Entonces, por eso es el orden de la salvación, ordo salutis. Cada uno de estos eventos en la vida del hombre que es salvado tiene que ir sucediendo en ese orden y lo veíamos, ¿no? Pablo lo va poniendo en ese orden. Y esta doctrina más que ser a lo mejor, como les decía, una doctrina reformada o una doctrina de los padres de la fe, es paulina, ¿sí? Es de Pablo, es Pablo el que lo habla, por eso estamos yendo a la palabra, para ver dónde Pablo explicó esto. Y sabemos bien que Pablo, a diferencia de los otros discípulos, fue el discípulo que Dios escogió para que llevara esta palabra a los gentiles, ¿no? A nosotros. Él era el apóstol que estaba encargado de llevársela a los gentiles. Entonces, esta doctrina que estamos estudiando es paulista, ¿sí? Quien pueda decir, no, es que estás hablando de lo que dijo Lutero, de lo que dijo Calvino, de lo que dijo Spurgeon, de lo que dijo Wesley. No, no, no. Antes de ellos, antes incluso de Agustín, de Hipona, ¿no? Que fue de los primeros que tuvo esta iluminación. Antes de él estuvo el Señor Jesús mostrándose el Espíritu Santo mostrándoselo a Pablo. Por eso es que estamos yendo a las cartas de Pablo, ¿no? A ver muchos de estos aspectos. Y también, por supuesto, con Juan, a Santiago, ¿no? Pero la gran mayoría las encontramos en las cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo, ¿vale? Para enseñar la doctrina a la iglesia que estaba creciendo. En este caso, vamos a ver qué le dijo a la iglesia de Roma en el 8:15, por favor, hermanos. ¿Quién lo Amén. tiene para que lo lea, por favor? Amén. Adelante, Juan Carlos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Nosotros hemos recibido, ¿no? Ese espíritu, ¿el espíritu de qué? De adopción. De adopción, ¿no? No el de esclavitud, ¿sí? No podemos seguir ya viviendo como esclavos del pecado, amados, ¿ok? Sino ya como hijos, ya adoptados, porque recuerden, veíamos la clase anterior, porque ya fuimos justificados, ¿no? Justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz para cumplir el pacto de redención, ¿sí? Y podernos nuevamente hacer aceptos al Padre. El que cargó todas nuestras culpas, lo que nos alejaba del Padre, lo que nos tenía esclavizados, ¿sí? A la muerte y que lo que nos tenía esclavizados a las obras, ¿sí? A la ley, vino el Señor Jesucristo a quitarnos esa cadena, a liberarnos y quitar el espíritu de esclavitud y darnos un nuevo espíritu de adopción, ¿recuerdan? Y entonces, pues como resultado de la justificación también que veíamos en Romanos 5, del 1 al 10, dentro de esos resultados, vemos también que entonces hemos sido adoptados, ¿no? ¿Sí? Por esa razón, ¿se dan cuenta? Porque tenemos el espíritu de adopción por medio de Cristo, es que podemos decir, ¿qué dice ahí? Clamamos ¿qué? Abba Padre, ¿no? Amén.
Le podemos decir a Dios Abba. ¿Recuerdan qué era Abba? Papito. Papito, papito. Ab, Papito. solito Ab es papá, pero Abba es como en diminutivo, es más, todavía más de cariño, más íntimo, ¿no? Es papito. O sea, no nada más es como un papá terrenal, sino además es nuestro papito. O sea, ya le podemos decir a él papá, ¿sí? Papi. Como le podemos decir cuando amamos a nuestro papá, ¿no? Papi, te amo. Así, papi. Abba, Abba Padre, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de adopción que es parte del resultado de esa justificación que recibimos por Cristo. Sin Él, sin esa obra redentora, no podríamos ser justificados y nunca podríamos llegar a ser aceptos al Padre, porque entonces sin Cristo estaríamos en este espíritu de esclavitud que dice, ¿no? Aquí, ¿sí? El que se había recibido antes por causa del pecado y que tuvimos que estar bajo las obras de la ley, ¿sale? Pero que sabemos que esas obras nos salvan, lo dice la palabra, ¿no? Pablo lo dice, las obras no salvan, no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, es por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Es lo que dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, regalo, por gracia, regalo inmerecido. Entonces, sin la obra de justificación se dan cuenta por qué hay un orden de la salvación. Si antes no somos justificados, ¿cómo podemos entrar y decirle, Abba Padre? Porque no somos sus hijos, ¿recuerdan? No podemos ser sus hijos si no somos justificados por Cristo. ¿Sí? Si no hemos sido, si no nos hemos convertido, es decir, no nos hemos arrepentido y creído. Pero para esto antes fuimos regenerados, ¿sí? Hechos nuevos, vueltos a nacer, ¿sí? Y para ese nuevo nacimiento fue necesario el llamado eficaz que hizo Dios específicamente a cada uno de nosotros. No es un llamado eficaz que hace así, pues, no, es un llamado eficaz en verdad especial, como lo hablábamos de esa revelación, es especial, es para quienes, y nos vamos y nos regresamos al principio, para los que Él ha elegido, ¿sí? A los que Él decidió hacer ese llamado para que fuéramos regenerados, convertidos, justificados en Cristo y adoptados. ¿Se dan cuenta? Adoptados, hechos hijos de Él nuevamente. ¿Sale? Nuestros nombres, ¿qué creen? Ya están marcados, ¿sí? Por eso es cuando tú adoptas a un niño, en el proceso de adopción, ¿qué sucede? Legalmente, en un acta, por ejemplo. ¿Quién me puede decir? En un acta de nacimiento. Papá, ¿no? Exacto, le ponen ¿qué? Tus apellidos, ¿no? Le dan un acta de nacimiento a ese niño, ¿sí? Que más que de nacimiento, pues bueno, así se le llama al documento, es un acta de identidad, ¿no? Tu nueva identidad es, y ponen, tu papá ahora, Juan Carlos Gatica, su mamá, ¿no? Y ponen el nombre de la mamá. Y el niño entonces recibe esos apellidos, ¿se dan cuenta? Quiere decir que ya queda bajo esa adopción como hijo legalmente, exactamente, ¿no? Ya legalmente es reconocido como hijo del que lo adopta, ¿no? Hijo, ya ahora es hijo de Juan Carlos. Quizá de nacimiento fue hijo de alguien más, ¿no? Alguien lo concibió, sus padres biológicos son otros, pero legalmente, bajo ya la ley de nuestro país, ese niño ya pasa a ser hijo adoptivo, ¿no? Hijo por adopción de los que lo adoptan, ¿sale? Y vayamos, acompáñenme a Romanos 8:17, por favor.
dos adelantito, ¿no? ¿Qué recibimos además por esa adopción de hijos, ¿sí? De que ya somos hechos hijos de Dios? Lo dice ahí en el 17. Somos coherederos. Así es. Dice, ¿quién lo quiere leer? Léanlo, vamos a leerlo completo. Y sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Ya ven? Y aquí se adelanta y nos da más del orden de la salvación, ¿se fijan? Nos lleva a lo que sigue, pero antes de pasar a eso, ¿qué dice? Herederos de Dios. O sea, un hijo, y lo sabemos legalmente, aquí está nuestro hermano Irving, que es abogado, ¿no? Ese hijo, en un juicio sucesorio, cuando muera el padre, por ejemplo, aunque no le haya dejado una herencia escrita en un testamento, por ser hijo, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a recibir de los bienes que su padre dejó. Ah, no, ya no está mi hermano Irving. Bueno, ahí nos pudiera él haber ejemplificado más, pero no, ya no está. Pero se dan cuenta, eso sucede, ¿sí? Si muere nuestro papá aquí en la tierra y deja ciertos bienes, lo que sea, de esos bienes nos toca una parte proporcional dependiendo del número de herederos, ¿no? Está todavía la mamá y se casó en sociedad conyugal, bueno, pues le toca el 50% a la mamá. ¿Por qué? Por es sociedad conyugal, ¿no? Viene, o lo que le llamaban antes, bienes mancomunados, ¿sale? 50% de esos bienes son de ella, pero el otro 50%, ¿de quién es? De los hijos que hayan procreado en ese matrimonio, ¿sale? Y entonces, si son dos hijos, bueno, el 50 le toca 25 y 25 a dos hijos. Si son tres, se divide entre tres. Si son cuatro, entre cuatro. ¿Se dan cuenta? Así, así va el pastelito. Entonces, porque legalmente, y oye, pero es adoptivo, no importa, legalmente es su hijo. ¿Ya vieron? Y entonces, por eso dice aquí, somos herederos, ¿no? Como hijos de Dios que somos, también somos herederos. Y si hijos, también herederos, dice. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, esos son los coherederos. Un hermano nuestro es un coheredero, ¿sale? Porque comparte la herencia. Somos también a la vez, si Cristo es hijo de Dios, pues a la vez nos volvemos como hermanos, ¿no? Y entonces, cuando somos adoptados, ¿por qué nos llamamos hermanos nosotros, no? ¿Por qué digo hermano Guillermo, hermano Juan Carlos, hermano Raúl? Porque sé que han sido adoptados, al igual que yo. Yo soy adoptivo también de Dios y hemos pasado a ser parte de esa gran familia, ¿no? Del Señor, que es su iglesia, ¿no? Donde nos va juntando y por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Y por eso debemos de ver a las mujeres ya no nada más como mujeres, sino como hermanas, ¿sí? Como de nuestra familia y de esa manera también las debemos de tratar. ¿Se dan cuenta? Porque son coherederas, lo dice también, ¿no? Más adelante en Efesios, como coherederas de la gracia, ¿no? ¿Cómo debemos de tratar a las mujeres? ¿Cuál vaso más frágil? Y como coherederas de la gracia, porque ellas también lo heredan junto con nosotros. No heredan menos por ser mujer o más, no, no, no. Coherederas en el mismo derecho, ¿sale? Entonces, es hermoso esto, ¿no? Esto de la adopción. Y un versículo más para ya terminar, hermanos, con este tema de la adopción. Hay muchos más, yo les podría decir que hay muchos más aspectos, pero bueno, tendríamos que hacer un estudio más largo. Y el propósito de este estudio es únicamente mostrar el orden de la salvación, ¿no? Que existe un orden para que se dé ese gran evento, ese milagro maravilloso que Dios planeó para que nosotros fuéramos salvos.
Acompáñenme a Juan 1:12, donde también queda bien claro, ¿sí? En las palabras del apóstol Juan, ¿no? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Sí? Juan 1:12, por favor. Ok, amén. Mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Ahí está. Ahí está. Si se fijan, esto mismo que viene en la doctrina paulina, ¿sí? Lo que Pablo habló, lo mismo que Juan también. A Juan también le había sido revelado y que lo dejó escrito con toda claridad. No veo aquí ningún, pues, ninguna palabra, ninguna frase que nos pueda hacer entender diferente a lo que dijo Pablo. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia no se contradice nunca. La palabra de Dios no se contradice, fíjense lo que acaba de leer el hermano, ¿no? A todos, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hechos hijos de Dios? Cuando hemos creído en su nombre. Volvemos otra vez hacia atrás y vemos que hemos sido justificados, que tuvimos que ser regenerados para entonces creer, ¿sí? Para creer necesitamos ser regenerados, es decir, el nuevo nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento, porque si no, entonces, ¿cómo creer en las cosas de Dios? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi madre? No entiendo. Es que no has vuelto a nacer. Te falta fe y arrepentimiento. ¿Cómo voy a creer que tú eres el pan de vida, Señor? ¿De qué hablas? ¿Cómo como de ti? Ni modo que te muerda una mano, un brazo, para tener vida eterna. Y murmuraban, dice, ¿no? Este primero dice que bajó del cielo y después dice que comamos de ese pan. ¿Qué le pasa, no? Primero se hace como hijo de Dios, se hace como Dios mismo. Y el Señor Jesús le dice, no murmuréis. Lo que pasa, ¿no? Les da la explicación. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Se dan cuenta? Y yo lo resucitaré en el día final. No podían entender lo que les estaba diciendo. No entienden. No murmuren. Lo que pasa es que no entienden. No saben de qué estoy hablando, ¿sí? El maná que comieron en el desierto, que descendió del cielo, que comieron sus padres porque descendió del cielo, lo comieron y murieron. ¿Se dan cuenta? ¿Y ellos dónde están? Muertos. Pero este nuevo pan que soy yo, que desciende del cielo también, vengo del cielo y desciendo a la tierra, como el maná, este nuevo pan les dará vida eterna. Pero solamente entendían aquellos que habían sido ya regenerados, ¿se dan cuenta? Los que el Señor había hecho volver a nacer. Sus discípulos por eso entendían. ¿Vieron? Entonces, ahí está el orden de la salvación. ¿Cómo puede alguien ser adoptado si antes no ha sido justificado, si no se ha convertido, si no ha cambiado su pensamiento, si no ha habido fe y arrepentimiento? Y dicho, es verdad, perdóname Dios por ser incrédulo, perdóname Dios por ser un pecador que creía que en las obras iba a salvar y que nunca las pudo cumplir. Perdóname, convertido, ¿se dan cuenta? Pero para esa conversión previamente debía haber sido generado el nuevo nacimiento. Ahí está el orden de la salvación. Y con esto, amados hermanos, pues quisiera que termináramos este tema de la adopción, ¿sí? De la adopción. ¿Queda claro? Hasta ahorita sí vamos todos en el mismo entendimiento, en la misma línea de cómo es este ordo salutis, este orden de la salvación. ¿Sí? Sí, pastor. Pues sí, amén, yo sí. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Revelación especial, hermanos. Es eso. No porque yo sea muy bueno, yo nunca me he considerado un buen maestro.
pero el que está guiándome, el que está hablando a sus corazones es el Señor, ¿no? Es Él, es su Espíritu Santo, el que entonces abre nuestros ojos, como yo les decía, ilumina, ¿no? Ilumina la palabra. La palabra, si la ven, ya está escrita, ¿no? Ya tiene letritas, ¿ya vieron? Pero cuando la leemos sin esa ayuda del Espíritu Santo, sin esa regeneración, pues es como si la estuviéramos leyendo con la luz apagada, ¿no? Y pues no le entendemos, medio veo ahí qué dice, no sé qué dice. Pero entonces llega el Espíritu Santo a un corazón ya regenerado, pone fe, arrepentimiento, y cuando entonces hace esa obra maravillosa en nosotros, ¿qué creen? ¡Wow! Es como si tuviera luz, ¿no? Es esa luz que de repente llega, ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento y empezamos a tener esa revelación especial. ¿A poco no es maravilloso, hermanos? Todo esto es la obra de nuestro Señor, del que nos amó primero, del que no nos dejó esclavizados, no nos dio espíritu de esclavitud, sino que nos dio un espíritu de adopción. Nos hizo sus hijos y podemos decir ahora, ¿quién te lo enseñó eso? ¿Quién te enseñó, Guillermo, todo eso? Si tú antes no sabías nada, ¿no? Cuando te conociéramos, chavos, en la secundaria, eras bien rudo, ¿no? Y decías malas palabras y nadie te podía decir nada porque te lo trompeabas, ¿no? ¿Quién te enseñó tanto? ¿Por qué puedes ahora y por qué sabes actuar de una manera diferente, no? ¿Te das cuenta? Porque ahora el que me lo enseñó todo es mi Padre celestial, ¿no? Y muchos podemos decir, quizá yo no tuve un papá que me enseñara a comportarme de esta manera, yo no tuve un papá que me guiara a cómo conducirme en la vida, cómo tratar a una mujer, ¿no? Cómo trabajar, no tuve un papá, y puede ser, ¿no? ¿A cuántos, pues su papá les es quitado muy joven? Pero hoy tenemos un nuevo papá, ¿se dan cuenta? Y un papá que tiene toda la sabiduría y que nos ha dejado todo escrito. Que lo único que quiere es precisamente podernos iluminar, ¿sí? Podernos enseñar como nosotros a nuestros hijos. Yo creo que para cualquiera de ustedes todos somos papás. Una satisfacción hermosa es cuando tu hijo viene y te dice, papá, ¿qué hago? ¿No? Papá, dame un consejo. Y qué mayor todavía cuando te escuchan, ¿no? O sea, sientes bonito cuando tus hijos te consultan, te ven como un ejemplo y dicen, papá, tú me puedes ayudar, ¿no? Porque reconozco que, pues como mi papá me vas a aconsejar bien y además, pues tienes más experiencia, sabes más que yo. Así es como debemos de ser. Abba, Abba, ayúdame, Abba, porque tú sí sabes, porque tú me amas y tú no me vas a dar un mal consejo como el que me quiere dar el psicólogo, ¿no? ¿Sí? Como el que me quiere dar las redes sociales, el motivador ahí de las redes famoso. Yo voy con mi Abba, mi papi, el que sí me va a decir las cosas que son buenas para mí. Amén. Hermano Guillermo, levantaste la mano. Sí, es que de hecho, comenta que pues los que no tuvieron su papá porque se fue a temprana edad, pero pues yo realmente teniendo a mi padre vivo hasta la fecha, gracias a Dios, pues no había tenido ese tipo de mensajes. Las enseñanzas eran más terrenales, Claro. más pues para combatir, ¿no? Aquí en el mundo. No fueron malas, porque no fueron malas, pero no tenían este discernimiento y esta sabiduría de lo que estoy captando en estos momentos. Así es, muy cierto. La realidad es que al final, sean nuestros padres como nos hayan educado y todo, hablábamos de eso, ¿no? Había una revelación especial, una revelación natural en ellos, donde pues el padre que nos amaba, pues por lo menos cuando hacíamos algo mal o le contestábamos a nuestra mamá,
aunque fuera de un bofetadón nos callaba la boca, ¿no? Pero era por amor, corrección, ¿se dan cuenta? Sí, de manera muy terrenal, pero nos educaron bien. Si hoy no estamos a lo mejor en la cárcel, no hemos asesinado, no somos ladrones, mucho tiene que ver pues por nuestros padres terrenales, gracias también, ¿no? Sabemos que Dios nos tenía, nos iba cuidando, pero también nos dio padres terrenales que nos enseñaban esas cosas, lo bueno y lo malo, ¿no? La revelación natural. Pero bien dice nuestro hermano Guillermo, era la revelación del mundo, ¿no? Cosas terrenales que, como bien dice, no son malas, al contrario, son buenas para vivir rectamente, para no caer en delitos más graves, para no. Entonces, queramos o no, el Señor los usa a nuestros padres terrenales también para que nos cuiden. Lo mismo que hizo con el Señor Jesús. A pesar de que Él era deidad, Él nunca dejó de ser Dios, pero tenía una naturaleza humana, ¿recuerdan? Y como niño tuvo que ser cuidado y guiado por los padres que le dio aquí en la tierra, José y María, ¿no? Y ellos, sin revelación divina, a lo mejor lo guiaban y lo corregían, ¿no? La prueba está cuando estuvo en el templo, ¿recuerdan? En el templo, el Señor Jesús a los 12 años les dice, ¿qué no saben que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pues sí, María y José seguro lo sabían. A María le había sido revelado por el ángel Gabriel, ¿no? ¿Quién era ese niño? Y decía verdad ese niño no mentía. Debe de haber sido una labor increíble el tener que educar a un niño como Jesús, ¿no? A Dios mismo, que todo, que sabía y todo. Pero en su naturaleza humana también tenía situaciones, por ejemplo, ahí pues no tenía la madurez necesaria como para ya estar, aunque maravilló a los maestros de la ley y a los sacerdotes en el templo, que decían, este niño déjenlo aquí, ¿no? Nos está, qué maravillas dice de la palabra un niño de 12. Sin embargo, no era su tiempo. Y María, sí, y José, lo sabían. Y todavía era un niño, ni siquiera llegaba a los 16 para hacer su bar mitzvah, ¿no? Que era cuando la tradición judía decía que un joven ya era responsable de sus actos y podía ser castigado por la ley, ¿no? Ya era considerado ya un hombre a los 16 y le hacían su bar mitzvah, que era celebrar eso. Entonces, Jesús no tenía ni eso, ¿sale? A los 13, discúlpenme, a los 13. O sea, estaba a un año todavía del bar mitzvah, no era su tiempo. Y le dicen, no nos hagas esto, ¿por qué nos haces esto? ¿No? Con mucho incluso respeto, pero amor de padres. Y se dice que se lo llevaron, ¿no? Regresa. Y él, fíjense, en obediencia, siendo que él ya podía estar ahí donde él anhelaba estar, en los negocios de su padre, en obediencia va, regresa con sus padres y se somete. ¿Se dan cuenta? Se somete en obediencia y no sabemos de Jesús en las escrituras de los 12 hasta los 33 años que inicia su ministerio. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que estuvo viviendo en obediencia y no solamente a sus padres terrenales, sino también a su Abba, al Padre Celestial, ¿no? Porque sabía que su tiempo apenas iba a llegar, ¿no? Hasta que el Padre lo mostrara, ¿ya? Entonces, ahí está, claramente, ¿no? Sí, quizá no tuvimos unos padres que nos, como dice nuestro hermano Guillermo, nos revelaran este tipo de cosas, pero hoy tenemos un papá que es amoroso, un papá que es todopoderoso, que todo lo sabe. ¿Qué quieres saber hoy, hermano? Yo te diría. ¿Qué problemas hay en la vida que no sabes cómo resolver? ¿Qué situaciones hay que te cuestan trabajo, con las que estás luchando? La que quieras, la que sea, te voy a decir algo. Hoy tienes un padre que sabe todo, al que le puedes preguntar cualquier cosa por la que estés pasando, cualquier dificultad que no puedes resolver, el que sí sabe es él, es ese nuevo Abba. Quizá tu papá no sabía muchas cosas, tu papá terrenal, ¿no? Nuestros papás terrenales tenían buenas intenciones, nos enseñaron buenas cosas y le agradecemos a Dios por sus vidas, porque nos guiaron y educaron. Pero ahora el Señor ha decidido
adoptarnos y como sus hijos enseñarnos y revelarnos cosas más grandes y ocultas. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que incluso a lo mejor nuestros papás no conocían, por eso no las conocemos, Él sí las sabe. Y Él, en su voluntad buena, agradable y perfecta, ha decidido darnos revelación especial. Démosle la gloria, amados, a ese Padre, a ese nuevo papá que nos guía, que nos enseña y que nos puede enseñar todas las cosas conforme a su voluntad. Incluso nos va a enseñar las que nos convienen. ¿Se dan cuenta? Porque habrá cosas que nos sigan estando ocultas, que no estén en la palabra. Y no es para que digamos, ay, ¿por qué no nos reveló qué pasó en la vida de Jesús de los 12 a los 33? Hay que ver, hay que investigar. Si no las decidió revelar el Padre, por algo es. Tú confía en que el Señor ha revelado lo que es necesario. Juan al final, ¿qué dice? Uy, y muchas más cosas, ¿no? Hizo Jesús. Tantas. Dice, se los leo, es el último versículo del Evangelio de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Así termina Juan. Imagínense cuántas cosas hizo más Jesús que no cabrían en todos los libros. No cabrían, entonces por eso no están en los libros, no están reveladas, ¿no? Y finalmente, pues Dios así lo consideró. Y hay cosas que no nos ha revelado. ¿Por qué? Porque Él así lo considera, ¿no? Él considera, por ejemplo, ¿qué día va a acabar el mundo, Señor? Le preguntaban, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús? Eso solamente lo sabe el Padre, ¿no? Ni el Hijo, así. No porque Él no lo supiera, Él es Dios. Pero ¿qué dice? No conviene que lo sepan, ¿ok? ¿Para qué se los digo? Sería mal para la humanidad, sería mal para todos. Si imagínense que nos es revelado el día de nuestra muerte y que el mío fuera 25 de noviembre. No, hombre, pues ahorita estaría yo, ¿no? Queriendo hacer y deshacer y perdería la paz. ¿Se dan cuenta? No. El Señor sabe qué cosas nos revela y qué no. Es nuestro Abba Padre, hemos sido adoptados por Él y hoy tenemos esa confianza para poder acercarnos a Él y decirle, Abba Padre, ayúdame, aconséjame, dime por dónde caminar, dime qué hacer y qué no hacer, Señor. ¿Sí? Dios los bendice, amados. Gloria a nuestro Señor, porque todo esto, en verdad, lo único que nos vuelve a mostrar es su grandeza, su sabiduría y su amor hacia nosotros. Nuestro Abba Padre. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, otro comentario? Sino para terminar en oración. No, pastor, muchas gracias. Todo Muy bien. Gracias a Dios. Gracias y gloria a Él. Hermano Raúl, ¿algo más que quieras añadir? Hola, perdón, es que estaba aquí acomodado en mi celular. No, todo bien. Gloria a Dios. Gracias al Señor que nos ha adoptado, que nos ha hecho volver a nacer y que está haciendo esa obra que vamos a seguir viendo. Lo que viene después de la adopción es lo que falta todavía en nuestra vida. Es lo que estamos todavía nosotros hoy viviendo día a día, ¿no? Lo que sigue es la santificación. Gloria a nuestro Señor. Vamos a despedirnos en oración, por favor. Padre Celestial, amado Dios, muchas gracias, Señor, por esta obra hermosa que tú decidiste, Padre, que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo.
y que ha sido ejecutando, que fue consumada, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque consumó ese plan de salvación para nosotros. Todo eso que se había planeado, Él lo llevó a cabo. Y ahora, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, es que nosotros, Señor mío, podemos, no sé, nos es aplicada precisamente esa redención que quien la ganó, quien la consumó fue el Señor Jesús, y ahora nos la aplicas tú a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos grandemente. Gracias, Señor, por esta revelación especial, que como lo veíamos en la predicación dominical de la semana pasada, tú decidiste revelar estas cosas a los niños, como los que estamos hoy aquí, a los sencillos, y no a los sabios y entendidos. Esa, Señor, es tu elección hermosa. ¿Por qué? Porque así te agradó a ti. Así lo dijo nuestro Señor Jesús, Padre mío, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, Padre, que estudiábamos, del 25 al 37. No, antes del 25, perdón. Señor mío, gracias. Te glorificamos, gracias, te alabamos, oh Padre, como dijo el Señor Jesús. Te alabo, oh Padre, Padre del cielo y de la tierra. Abba, Padre del cielo y de la tierra, porque has decidido revelar estas cosas a los niños y no a los sabios y entendidos. Aquí están unos niños, Padre, que han puesto su corazón, Señor, que tú has puesto corazones dispuestos en nosotros para recibir esta iluminación, esta revelación a través de la palabra, revelación especial. Te lo agradecemos, Padre, pero sobre todo te agradecemos porque nos adoptaste como tus hijos y podemos clamar, Abba, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, Dios los bendice, amados hermanos. Nos vemos el domingo, primero Dios, y pues ya saben, a caminar con Él. Tenemos un Padre celestial, somos hijos de Él y herederos de un reino y coherederos con nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos Descansen. el domingo. Descansen. Igualmente. Gracias. Hasta luego y gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias, adiós.